Hola, muy buenos días. Bienvenido a la clínica de estética. Tenía cita, ¿vale? Ahora voy a revisar sus datos, ¿vale? Se llama Jacinto Bellota. Bellota, que es el apellido o es un mote por la cara de bellota que tiene. Vale, el apellido. No os ofendáis, por favor. Es que está usted en una clínica de estética. Pues por algo será. Vale, discúlpeme. Pero solo le digo, y si le digo es un roble, entonces ya le gusta pues que le diga que está como un roble, ¿no? Claro, pues esto es cabeza de bellota, es lo mismo que estar como un roble, ¿entiendes? Pues no se me ponga chulito, vale. Venga, vamos, sí. Tas, Molino. Claro, no pasa nada. Estoy mirando aquí un poco en los problemas que tenía, ¿vale? Vale, tiene poros dilatados. Bueno, le voy a tomar unas medidas primero porque... Vale, vamos a tener que hacer una operación estética. Ahora le digo un poco. Ay, sí, discúlpeme. Es que este catarro. Claro, ya se nota que está llegando el otoño. Bueno, así. No le voy a sonar aquí porque no le voy a hacer el feo. Le voy a tomar unas medidas porque dije la otra vez, dijimos, sí, que le podíamos estirar la cara así. Pero quiero ver los pómulos y todo, a cuánto se los dejaremos de ancho. Sí, ahora le enseño aquí un poco. Espere, tengo aquí el informe suyo. Vale. Aquí ves, aquí puede ver. Aquí él tiene los pómulos. En esta zona de los pómulos lo que podemos hacer es meterle unas cuerdas por dentro. Os lo voy a explicar de forma humana y no médica para que me entienda, ¿vale? Sí, no se llaman cuerdas y así, pero para que me entienda. Pues introducimos por aquí unas cuerdas como de pescar y se cosen aquí. Y entonces yo por detrás luego a medida les tiro y le voy levantando los pómulos así. Entonces tendré que medir cuál es la proporción adecuada para los pómulos. Si quiere más o menos, según iremos viendo. La nariz tenemos que limarle un poco la punta para hacerla un poco más redonda o más lo que usted nos pidió, ¿me entiende? Sí. Esto más o menos es la cara modificada que hemos sacado y cómo va a quedar usted de joven. Claro, aquí ya puede ver la nariz más redondeada. Los labios nos dijo que no los quiere hacer nada, que los quiere así. Perfecto. El cabello, bueno, eso lo hace en la peluquería. Y las patas de gallo también tenemos por aquí. Entonces voy a medir un poco las orejas también de ancho. Si se las podemos plegar un poco para adentro con unos imanes que se ponen aquí detrás. Vale. Entonces voy a empezar con las mediciones, ¿vale? Si me permite usted. Déjeme, a ver. A ver. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
ponemos aquí más las orejas, son 4, 3, 2, 1. La otra oreja también, 3, 2, 26, 26. Le sumamos esta medida que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le sumamos esta otra que serían 7,5 más al final de arriba que serían 9. Vale. Más 7, más 7,5 más 2, 3 más 3. Y aquí tenemos, a ver, nos queda la diagonal esta que tenemos 20, 28, 29, 27 y medio. 27 y medio total, 4, 5, 6, hemos dicho que esta era también 27 y medio también, vale, 27 y medio, 27 y medio, 27 y medio, bien. Vale, pues aquí tengo el resultado. Lo que he pensado cogerte, te vamos a recoger en otro próximo tratamiento, ¿vale? La próxima vez. Unas tiras aquí le meteré para estirarle los mofletes para atrás 3,5 milímetros y le estiraré, vale, pues le estiraré en 1 centímetro para afuera los mofletes y le estiraremos la papada. Puede hacer, vale, sí. En las mujeres normalmente que suelen tener pelo largo, o hombres con pelo largo también, pues le podemos hacer atrás. Bueno, hombres no, lo solemos hacer. Ahora les explico por qué. Porque hay que hacer una raja atrás para estirar la papada así, no que le quede un poco así. Y claro, las mujeres con pelo largo se lo tapan, pero los hombres se les cae el pelo. Ya sé que usted tiene un cabello muy... no le voy a preguntar si es peluca o natural, pero bueno, lo tiene muy bien. Pero claro, normalmente se cae y se quedan calvos, entonces... Uy. Entonces, pues luego se les va a ver la cicatriz tras la raja. Por eso no solemos hacer, no suelen querer. Pero hacerlo podemos hacer, ¿eh? Pero es para que usted sepa luego que le va a quedar una marca. Utilizaríamos otras técnicas, pero no tiene papada mucho tampoco. Vale, un pliegue de orejas le vamos a hacer de 2 centímetros para adentro, para que le queden más para adentro. Y por ahora le haré una revisión de cara la próxima vez para pequeños detalles de arrugas y así. Y veremos el tratamiento que damos completo para todo, ¿vale? Vale. Sí, pues me está esperando otro paciente ahora mismo. Podemos hablar la siguiente vez, ¿vale? En la siguiente consulta cogeré 1 hora más para estar con usted, ¿vale? Eso es. Venga, muchas gracias y en una semana le doy cita, ¿vale? Le llamarán mis compañeros del hospital, ¿vale? Sí, para concretar la hora y fecha y todo eso. Vale, pues muchas gracias. Venga, adiós. Siguiente, por favor. Venga, hola, muy buenas tardes.